es algo que vamos a estar manejando ya ahorita nosotros a nivel de escuela, pero también en el momento que ustedes ya entren a trabajar en algún lado, si manejan microbiología, pues entonces van a entender estos conceptos y esto que vamos a ver de bioseguridad. ¿Ok? Bien, entonces, hablo sobre qué es bioseguridad. Vamos a ver algunos conceptos importantes que obviamente vamos a estar manejando no solamente en esta parte de bioseguridad, sino en todo el semestre de microbiología que estamos llevando. Entonces, concepto microbicida. Un agente microbicida va a ser un agente capaz de matar microorganismos y dependiendo al tipo de microorganismos que lo estemos dirigiendo, ese agente, si es hacia bacterias, lo vamos a llamar bactericida, si es para hongos, fungicida, si es para eliminar esporas, un esporocida, o si es para virus, un virucida. ¿Sí? ¿Vale? Y si es para humanos, Todavía lo hay así. ¿no? ¿Cómo le diríamos para Todavía lo hay así. ¿no? ¿Sí? Manicida. Holocausto. ¿Homicida? Homicida, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estamos ahí. Entonces, otro concepto que también va de la mano con este es un agente microbiostático, ¿sí? El microbiostático va a ser un agente que tiene una capacidad de inhibir el crecimiento microbiano, pero sin matarlos a los microorganismos, ¿sí? O sea, nada más va a detener su crecimiento, lo va a inhibir en cuanto a eso, pero no lo mata. Y este microorganismo, en el momento que se quita el microbiostático, se deteriora o se degrada, pues el microorganismo vuelve otra vez a crecer. ¿Vale? ¿Ok? Entonces nos vamos con el siguiente concepto. ¿Cambiar? Sí, profe. Entonces, definición de estéril. Este ya lo habíamos visto, según me acuerdo. Estéril va a ser un material o sustancia, área u objeto que está libre de microorganismos vivos y virus. ¿Sí? Es un término absoluto. O sea, cuando está estéril, no debe haber nada viviente. ¿Sí? Entonces, aquí viene una controversia. Las áreas que normalmente decimos que son estériles, ¿realmente son estériles? Y eso lo van a oír mucho en su campo de trabajo. Decía, a ver, vamos a entrar al área estéril. Entonces esa es la pregunta. ¿Es estéril el área? ¿O no es estéril? ¿O cuándo es estéril? A ver, Daniel. ¿Qué piensas? ¿Sí está Daniel? Porque creo que nada más se unió, pero no contesta. A ver, Alonso. No lo sé, pero opino que no es tan fácil mantener un área completamente estéril.
Bueno, es un término absoluto. O está estéril o no está estéril. No, no está completamente estéril. Mm, ¿Qué tendríamos? Para empezar, dicen, si trabajamos, por ejemplo, en un área farmacéutica, donde hay áreas que dicen que son estériles, ¿quién es el que opera en esa área? ¿Quiénes son los que ven allá adentro que están así? Otra vez, ¿100% estéril o no estéril? Ajá, así es. Y además, el operador es el culpable de introducir todos los microorganismos que existan ahí, ¿sí? Por eso dicen que el principal ¿cómo se llama? Contaminante de un área es el personal humano. Ujú. Ok, entonces, el área va a ser estéril siempre y cuando no haya ningún ser vivo adentro. Y sí las hay, ¿eh? Sí las hay porque actualmente ya se utiliza mucho la robótica, en donde sí se genera un área estéril donde están trabajando los robots y por fuera del área se está manejando mediante sistemas de cómputo toda la actividad de los robots. ¿Ok? Entonces sí hay áreas estériles siempre y cuando no exista ningún organismo vivo adentro. ¿Ok? Les digo, es un término absoluto. O se está estéril o no está estéril. ¿Ok? Bien. Profe, Sí, bueno, pero el concepto no se refiere más a los microorganismos que los organismos. O sea, sí pues entiendo lo que igual, usted dice. igual. Imagínate, aparte del ser humano, vamos a suponer que no está presente. Entonces, realmente podríamos decir que el área está estéril. ¿En qué momento podemos decir que sí está estéril o en qué momento podemos decir que no está estéril? Ya hablamos que el término estéril lo vamos a ejecutar como un término absoluto de o hay microorganismos o no hay microorganismos. ¿Sí? En el momento que haya uno, ya no es un área estéril. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, profe. ¿cuáles son las probabilidades de que entre un microorganismo en un área estéril? ¿Por dónde va a entrar? Pues en realidad no tendrá que ver, o sea, no tendrá que haber oportunidad de que entre, si es que es un área estéril y con cuidados, por todas las excusas que tendrá que haber y todos los cuidados que tendrá que haber, como, no sé, la luz UV en ese caso, no tendrá que existir, más bien tendremos, o sea, como que meterlo nosotros si es que entramos al lugar, ¿no? Ajá, yo les digo, una probabilidad alta es que, digo, sin tomar en cuenta el ser humano, de todos modos entran microorganismos porque el ser humano, en el momento que entra, lleva microorganismos y despide microorganismos inclusive, ¿sí? Por eso no lo podemos catalogar como un área estéril en función de los microorganismos que puedan existir ahí. Digo, solamente que fuera un área que estuviera pues, a base de robots generando las actividades y obviamente es un área que estamos desinfectando constantemente, pues sí la consideramos estéril, donde no encontremos microorganismos durante las actividades. Sin embargo, a aquellas áreas que sí llegan a tener microorganismos, se les considera como áreas asépticas, ¿sí?
Un área séptica va a ser aquella que tiene una carga microbiana controlada dentro de las especificaciones establecidas. ¿Sí? Y si nos vamos otra vez al área farmacéutica, el área farmacéutica tiene áreas asépticas. ¿Por qué? Porque constantemente están haciendo procesos de desinfección, están tomando muestras, ya sea del medio ambiente, ya sea de superficies, con la finalidad de detectar cuántas bacterias o cuántos microorganismos en general hay y que no rebase los límites establecidos. Inclusive la misma norma no lo dice. La misma norma, si pueden, échenle un vistazo a la norma NOM 059, que se encarga de la producción de medicamentos, tanto estériles como no estériles. ¿Sabe? Entonces, vamos a decir en cuanto a áreas, en general, pues no considerarlas como estériles, sino como áreas asépticas. Sin embargo, los productos, como son los parenterales, los inyectables, sí son estériles, ¿sabe? Sí son libres de microorganismos. Sin embargo, en la industria farmacéutica no manejan este término, esta definición tal como la estamos mencionando, sino ellos manejan una definición como considero estéril a la probabilidad de encontrar un microorganismo en mi producto. Y obviamente la probabilidad es exageradamente baja. ¿Sí? Generalmente se habla de una probabilidad, 1 en 10 a la 8 probabilidades. O sea, 1 en 100 millones de encontrar un microorganismo. ¿Ok? Pero ese es un término farmacéutico y nosotros estamos pues un poquito más direccionados hacia la parte microbiológica. ¿Ok? ¿Sale? Entonces queda claro cuándo es estéril y cuándo es aséptico. Sí. Ok, seguimos. Entonces, para obtener material o producto estéril, pues vamos a usar procesos para generar esos productos estériles. Y estos procesos, pues son procesos por los cuales todas las células vivas, esporas viables y virus se eliminan, ¿sí? Y esa eliminación puede ser por muerte o por remoción de un objeto, solución o área, ¿sí? ¿Por qué decimos por muerte o remoción? Simplemente porque va a haber métodos en donde apliquemos ya sea un proceso físico o un proceso químico donde matemos al microorganismo. Y por remoción, pues tenemos que implicar lo que sería la filtración. Recordemos cuando hicimos el proceso de producir un medio de cultivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el medio líquido? Decimos, hay una sustancia que es termolábil y hay que también esterilizarla. ¿Qué método usamos para esterilizarla? Filtración. Filtración, sí. Entonces la filtración no va a matar a los microorganismos, los va a remover. ¿Ok? Entonces esterilización es un proceso. Y estéril es una cualidad de que no tiene microorganismos vivos. ¿Vale? ¿Queda claro? Bien, continuamos. Más conceptos. Tenemos desinfección. Desinfección es la destrucción, inhibición o eliminación de microorganismos que pueden causar una enfermedad. ¿Sí? Y para ello utilizan agentes desinfectantes. Y los agentes desinfectantes generalmente son químicos, los que usamos y que van a producir cierta toxicidad a los microorganismos para eliminarlos o controlarlos.
Pregunta. ¿Un agente desinfectante será esterilizante? ¿Y por qué? Ujú. Un esterilizante ya es para eliminarlo completamente. Y estás en lo cierto en parte, porque un desinfectante puede tener actividades microbiostáticas, pero también la mayor parte son microbicidas, ¿sí? O sea que sí los matan. Solamente que el desinfectante tiene un problema. La mayor parte de ellos no elimina las esporas. No son esporicidas, son solamente unos cuantos. Entonces, por eso desde ese punto no podemos decir que un desinfectante es un agente esterilizante. ¿Ok? ¿Sale? Continuamos. Sí, profe. Entonces, este desinfectante, por la toxicidad que llegan a tener, no se puede usar sobre objetos que tienen vida o sobre organismos vivientes o tejidos, ¿sí? Solamente se puede utilizar sobre objetos inanimados o material inerte, ¿sí? Podemos, por ejemplo, desinfectar una mesa, desinfectar un área, desinfectar una silla, etcétera. Materiales, ¿ok? Y entonces viene el siguiente concepto, asepsia. La asepsia va a ser la prevención de una infección o sepsis, ¿sí? Y para ello, pues vamos a usar agentes que vamos a decir que son antisépticos, ¿sí? ¿Sale? Entonces, el caso del antiséptico va a ser un agente químico que sí se puede aplicar sobre los tejidos vivos para prevenir una infección y este destruye o inhibe el crecimiento de los agentes patógenos, ¿sí? Ok, entonces vean la diferencia entre agente desinfectante y agente antiséptico. Uno, por su toxicidad, solamente se va a aplicar a materiales inertes. Y el otro, por su baja toxicidad, que es el antiséptico, sí se puede aplicar pues, a tejidos vivientes, a organismos vivos. ¿Ok? Nosotros mismos lo vemos, ¿no? Cuando tenemos alguna cortada, lo que agregamos ahí es un antiséptico. ¿Sí? No digo, me voy a desinfectar. ¿Qué tal si le ponemos un desinfectante como el cloro? ¿Qué le va a pasar a esa herida? ¿Va a dañar el tejido? Pues sí, va a dañar el tejido, ¿sí? Entonces es tóxico el cloro comparado con el yodo, que es un antiséptico en solución. ¿Ok? Entonces, eso sí tiene que quedarles muy claro. Entonces, estos conceptos pueden estar sujetos a que en un momento dado se pregunten algún examen. ¿Ok? Seguimos con los conceptos. Bueno, este ya lo vimos, microbicida, creo que me regresé. Bien, ahora sí entramos. Otro concepto que es ya más dirigido hacia lo que vamos a ver hoy. Residuos peligrosos, ¿sí? Un residuo peligroso va a ser pues aquellos residuos que posean alguna característica de corrosividad, de reactividad, explosividad, toxicidad
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. ¿Sí? Entonces, todos esos agentes se consideran residuos peligrosos los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro sitio. O sea, un envase que lleve un agente radioactivo se considera un residuo peligroso. Un recipiente que contenga alguna sustancia que es tóxica también se considera un residuo peligroso. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto de manera general. Aquí estamos involucrando los residuos de tipo químico, residuos de tipo, vamos a decir, tóxico, como algunos agentes que producen toxinas, etcétera. Agentes radioactivos también, ¿sí? Estamos implicando también como un residuo peligroso, ¿vale? O que aquellos que pueden explotar. Entonces es un término general. Y nos vamos a ir al siguiente. ¿Podemos cambiar? Sí, Alfonso. Ok. Y entonces ya nos vamos a lo que sería riesgo biológico. Un riesgo biológico va a ser una posible o una probable exposición a microorganismos, en este caso potencialmente patógenos, que puedan dar lugar a enfermedades, ¿sí? Y que puedan estar motivados por el tipo de actividad laboral, ya que un riesgo biológico, obviamente por su nombre que lo dice, tiene que haber contacto con algún ser biológico, en este caso puede ser microorganismos, ¿sí? Y dependiendo de esa actividad, pues se pueden contagiar. Entonces su transmisión puede ser por vía respiratoria, vía digestiva, vía sanguínea, por piel o mucosas, ¿vale? Entonces ahorita apliquémoslo. ¿Qué ejemplo daríamos ahorita de de riesgo biológico? ¿En dónde podríamos encontrar un riesgo biológico? Así como lo menciona. Cualquier laboratorio, ¿no? Puede ser en la sangre, es una vía, pero de lo que tenemos actual, para que nos quede súper claro, con el COVID. ¿Qué está sucediendo con el COVID? Pues ¿Dónde un habría? riesgo, ¿De qué, perdón? es Es un un riesgo, riesgo. por ejemplo, un riesgo biológico estar como en aglomeraciones ahorita, porque es una exposición a ese microorganismo, bueno, en este caso a un virus. Así es. Pero qué personal estuviera, de acuerdo a su actividad laboral, en el mayor riesgo? Pues el sector de salud, los médicos, las enfermeras, los químicos, los laboratoristas. ¿Sí? Todos los que están en una actividad implicada con la salud de las personas, ¿no? Por su actividad laboral, pues van a estar en riesgo. Imagínense los médicos, las enfermeras que están con el agente, la persona infectada, que está pues expidiendo los virus. Ese sería, por ejemplo, un contagio por vía respiratoria. Nada más con estar ahí con ellos por todo lo que está expidiendo de virus a la hora de que hable, pues ya está en una vía de contagio. ¿Sí? ¿Qué pasa con los químicos? Los químicos en el mismo hospital le toman una muestra al paciente y se la llevan al laboratorio. Y entonces, ¿quién va a analizar esa muestra? Pues un químico, y entonces el químico, pues también está en un riesgo biológico porque se puede contagiar con lo que lleva la sangre. ¿Sí? ¿Vale? Y obviamente la piel es mucosa, si les cae algo, una muestra en la piel, pues también puede hacer un potencial de que pueda entrar por esa vía. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro lo que es el riesgo biológico? Sí, es una posible exposición a la que nos hallamos cuando hay
alguien que de acuerdo a mi actividad laboral me pueda transferir esa enfermedad. Y luego nos vamos a residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es un término muy dirigido hacia, pues, prácticamente los agentes biológicos que son potencialmente patógenos. Entonces, los residuos van a ser materiales que se generan durante los servicios de atención médica. O sea, en los hospitales se está generando ahorita una gran cantidad de residuos peligrosos, biológico-infecciosos. ¿Cuáles serían esos residuos peligrosos, biológico-infecciosos? Si estamos hablando. Uno podría ser un cubreboca. ¿Por qué el cubreboca? Los hisopos con las muestras de mucosa. Uno podría ser los hisopos. Las agujas. pero Las otra vez, agujas. el cubreboca, ¿por qué? Pues es el primer contacto que tiene nuestra vía respiratoria. O sea, por ejemplo, en un enfermo de COVID, pues Ajá, si se lo pone y tose o estornuda, pues tiene todos los restos del virus, en este caso, así es. que es de lo que no queremos contagiarnos. Fíjense cómo estuvo. Desde el inicio nos dijeron, el cubrebocas solamente que lo use la persona que está infectada. Y esa es una contención de lo que sería el virus, ¿sí? Que se queda nada más ahí en el cubreboca. Pero después, ¿por qué nos dijeron, a ver, entonces, ahora que se ha generalizado el uso del cubrebocas, ¿cuál fue el... Esa es una de que son la aparición de los portadores. ¿Cuál sería la otra? Pues Pues que también el uso de cubrebocas también disminuye que te puedas contagiar. Ok, entonces disminuye. Ya vimos o ya demostraron que se puede transmitir por vía aérea, ¿sí? Por el aire, sobre todo en zonas cerradas. Si hay un potencial contagiado que esté hablando ahí en esa zona cerrada, pues está generando muchas partículas virales y entonces están en el aire de ese cuarto y los demás lo están respirando, ¿sí? Entonces por eso son más contagiosos las áreas cerradas, ¿ok? Entonces eso. ¿Qué pasa con las jeringas? Pues las jeringas son desechos, ¿no? Que si le sacaron muestra de sangre al paciente infectado, pues es un residuo peligroso. ¿Qué pasa con los portaobjetos que usan para hacer una preparación de microorganismos potencialmente patógenos? Sí, pues también es un agente, un residuo que se vuelve peligroso porque ahí pusimos microorganismos potencialmente patógenos. ¿Qué práctica tuvieron el día de ayer? Vi que tuvieron muchas dificultades. Pues terminamos de ver un video sobre las campanas. ¿Las qué, perdón? Las campanas. Los No oí bien. cabinas de seguridad. Las Ah, campanas de bioseguridad. ¿estuvieron viendo las campanas de bioseguridad? Ok, entonces pues vamos a estar muy relacionados con eso. ¿Y si terminaron? Terminamos de ver los videos, la discusión y nos falta de ver RPBI. Ah, ok. Bueno, pues entonces casi vamos de la mano ahorita. Bien, vamos a seguir. Entonces, estos residuos biológicos, peligrosos, biológico-infecciosos, pues no nomás en la rama médica se da, sino en todas aquellas áreas donde se manejen microorganismos. ¿Ustedes creen que se pueda generar residuos peligrosos, biológicos, infecciosos en los laboratorios de la escuela? Sí. Sí. En los laboratorios de investigación Sí. también tenemos residuos peligrosos biológicos infecciosos. ¿Dónde más? En la casa. Mm,
Sí, Sí, ¿Qué? ¿Cómo? Un ejemplo. cuando te inyectan, Cuando te inyectan, está en, ¿cómo se? Vamos a decir que bueno, la jeringa que utilizaste para inyectarlo, le inyectaste, por ejemplo, un antibiótico. Esa jeringa la consideramos un RPBI. sí, porque ya está contaminada de sangre del paciente. Sí, 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 aunque no necesariamente, pero sí lo vamos a considerar así, porque si es, por ejemplo, una infección bacteriana, generalmente se localiza en alguna parte del cuerpo y solamente que llegue a sangre, entonces sí ya sería pues un contacto directo del microorganismo con la jeringa o la aguja de la jeringa, ¿sí? Pero de otra forma, si no llega a sangre, pues entonces no habría ningún contacto, ¿sí? Acuérdense que no todos los microorganismos llegan a la sangre. A veces se localizan en ciertas partes del cuerpo. ¿Ok? Bien, entonces también todos estos residuos biológicos, por ejemplo, se pueden definir en una norma. Precisamente, la Semarnat clasifica toda esta parte de los RPBIs. Y sobre todo, que estos residuos pueden causar efectos tanto a la salud como al medio ambiente. Y lo estamos viendo ahorita con esta pandemia del COVID. ¿Vale? Bien, bioseguridad. A ver, antes de que lo vean, denme la definición que vieron ayer de bioseguridad. ¿Quién me dice la definición? Si es que, o si la vieron o no la vieron. pues es una normatividad para evitar riesgos, ¿no? Es una normatividad. Bueno, una cosa es la norma que te dice cómo debes hacerlo o qué consideras que puedes realizar. Pero aparte de la normatividad, ¿cómo definiríamos bioseguridad? Como el Pues, conjunto de técnicas o procedimientos que se deben de llevar a cabo para el cuidado de nuestra salud. Para la protección de nuestra salud. Es como unas medidas preventivas, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición. Bien, se nos dice es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. O sea, estamos implicando todo. Aquel que trabaja en áreas de riesgo, ¿sí? Como estamos hablando de las enfermeras, los médicos, los químicos que trabajan en un hospital, que por esas funciones que desempeñan, pues necesitan tener pues normas y medidas para mantener la bioseguridad. Pero también se deben de ir o se deben de fijar en los pacientes. Fíjense, hay pacientes que, por ejemplo, alguna mujer parturienta se va al hospital para dar a luz y resulta que se puede infectar de COVID. Entonces, tienen que aplicar esas medidas para proteger a esas personas que no están infectadas, protegerlas y prevenir de que no se infecten. Ya se tomaron algunas medidas en ese caso. ¿Cuáles fueron las medidas? Separar las áreas o separar los hospitales que van a manejar a los infectados de COVID y por otro lado, separaron hacia otro tipo de hospitales aquellas que no están o que necesitan alguna actividad como es ir a hacer el parto a otra zona donde no existan personas infectadas con COVID. ¿Sí? Entonces ahí ya están tomando una medida de prevención.
¿Sí queda claro? Y lo mismo, el medio ambiente, ¿sí? Que no salga o qué podemos hacer como una medida de bioseguridad para evitar que el medio ambiente se contamine. ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, en el laboratorio con presión negativa creo que evitan que salga cualquier microorganismo. Con presión negativa. Esa parte sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus. Y un virus ya vimos el tamaño que tiene. Entonces ese virus, pues muy difícilmente lo vamos a detener. Va a pasar por los filtros mucho más cerrados que se utilizan por ejemplo, en un aire acondicionado o en un HVAC en una industria farmacéutica. Y no tienen la porosidad adecuada para retener virus. Entonces se tiene que hacer otra medida preventiva. ¿Cuál se imaginan que puede ser? Por eso pusieron los drones, ¿no? A desinfectar las calles. Se supone Ah, que esa era una medida. ujú. Y nada más que ese ya sería una medida extrema. Fíjate, ya estamos hablando de las calles, ya estamos hablando de áreas abiertas, ¿sí? Pero la medida aquí sería, para proteger al medio ambiente, es evitar que salga de donde se encuentra, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues mejor nos vamos al medio ambiente interno, ¿no? Ese medio ambiente que tengo que hacer, pues hablamos, cada rato hablamos de información de cuánto resiste el virus en un ambiente por ejemplo, en un cuarto, ¿sí? Cuánto resiste en una superficie de una mesa. Entonces, esas medidas de prevención es, por ejemplo, desinfectar con agentes que sí eliminen el virus, ¿sí? Que hagamos limpieza con agentes desinfectantes que también nos ayuden a eliminar los virus. Y este es el caso del cloro, ¿sí? El cloro con una baja porcentaje de cloro, que sería entre el 0.1 y el 0.5, elimina completamente el virus, ¿sí? O las medidas preventivas como sería pues hacer una desinfección de todas las paredes del cuarto. Por eso ahorita se implementaba de que en un cuarto o un área cerrada, antes de entrar, desinfectan. Y después de que terminaron, vuelven a desinfectar. Y desinfectan todas las superficies, ¿sí? E inclusive ya hay algunas, internamente, algunos robotitos que empiezan a generar, ¿cómo se llaman? Vapores sí, vapores con agentes desinfectantes para desinfectar el medio ambiente. ¿Ok? Entonces queda claro lo que es la bioseguridad. Sí, es una norma y medidas de prevención para proteger la salud. Luego nos vamos a biocontención. Biocontención usa unos métodos para manejar los materiales infecciosos en el medio ambiente del laboratorio y donde son manipulados o conservados, ¿sí? Entonces vamos a hacer una biocontención, vamos a generar métodos, cómo manejarlos, ¿sí? Cómo debemos de transportarlos, cómo los debemos de conservar, ¿sí? Entonces el objetivo de la biocontención va a ser que reduzcamos o eliminemos la exposición del personal que los utiliza y del medio externo a agentes potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, la biocontención es esos métodos que nos ayudan a reducir o eliminar la exposición. Y se maneja el personal que lo utiliza porque es el más expuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué manejaríamos como una biocontención?
¿Podría ser el equipo de protección personal? Uno sería el equipo de protección personal. Entonces ya nos estamos yendo hacia lo que sería contención de qué tipo. Contención física, química. Física. Física, ¿no? Física, sí, porque estamos, si nos ponemos un traje, estamos poniendo una barrera física. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de continuar con biocontención sobre una bioseguridad del laboratorio, sobre todo los laboratorios de microbiología, que estos van a ser pues, un sitio que va a requerir de contención física de agentes u organismos altamente patógenos. ¿Cómo hacemos esta biocontención? Pues simplemente podemos hacer aislamiento de las áreas o gabinetes que sean ambientalmente o biológicamente seguros. De esa manera podemos impedir pues, que haya una infección que puede ser, generalmente es accidental para los trabajadores o que de alguna manera deliberada pudiera generar una liberación. ¿Sí? Acuérdense que también hay algunos problemas de terrorismo o bioterrorismo en el cual usan agentes biológicos. Pero lo principal es hacer áreas o gabinetes que sean seguros. ¿Cómo sería un área que la generemos que sea segura como parte de nuestra biocontención? Sobre todo si hablamos de agentes potencialmente o altamente patógenos. Tiene que ser Imagínense un virus del ébola. ¿Tendría que ser un área completamente hermética? Primero es un área completamente hermética, ¿sí? Entonces todo lo que está dentro no sale, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un problema interno dentro de ese laboratorio? ¿Tampoco sale el humano hasta que se muera? ¿Qué podríamos ponerle adentro para evitar también que ellos se contaminen? El equipo de protección personal. Uno sería el equipo de protección personal, como es el caso, pues imagínense aquellos astronautas, han visto cómo se ponen sus trajes, que están totalmente herméticos, así muy parecidos donde se usan en los laboratorios con alta bioseguridad. ¿Sí? También se ponen trajes que son pues, prácticamente herméticos. Equipo que se usa dentro de un área de biocontención. Las campanas de nivel 4, por ejemplo. ¿Las qué, perdón? Campanas de bioseguridad nivel 4, que es como los guantecitos por adentro. Así es, ¿sí? Entonces, las campanas nivel 4 son herméticas completamente, ¿sí? Y para poder sacar el material de esas campanas, primero se tienen que desinfectar y dejarlas ahí mínimo 24 horas a que haga efecto el agente desinfectante. ¿Sí? O generalmente usamos, pues, desinfectantes que sí tienen la capacidad de ser esterilizantes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo son los métodos que se pueden utilizar. Entonces, los RPBIs, pues obviamente son desechos que ya vimos cuáles son y que generan un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Pero entonces, tenemos que saber cómo establecer un método de biocontención mediante el uso de recipientes apropiados y señalados, bien identificados, de que es un residuo peligroso biológico infeccioso. ¿Sí? Entonces, estos residuos que pueden contener bacterias, virus u otros que puedan ser capaces o potencialmente capaces de dañar la salud
del personal. Entonces, pues tenemos que meterlos en recipientes de los cuales, pues sabemos, y toda la gente que lo vea, inclusive por el emblema que tiene, van a conocer que es de alta peligrosidad. Entonces, tenemos aquí unos recipientes que son bolsas de, pues, de plástico resistente, y tienen el sello de lo que sería el sello de peligro o de biohazard, y tienen pues identificados que son residuos peligrosos sólidos biológico-infecciosos. ¿Sí? Las bolsas rojas están destinadas para todo ese material de desecho. Materiales como serían algunos cubrebocas, algunos trajes, guantes, etc. Y en los amarillos, generalmente se usan para la eliminación de cadáveres de animales, sobre todo animales de experimentación con microorganismos. Y del lado derecho tenemos recipientes plásticos que pues prácticamente se usan para material punzocortante. Estamos viendo aquí estas cajas rojas que también están identificadas de qué son y para qué son. Y además son prácticamente recipientes que llevan en la superficie la entrada. Generalmente no se cuesta mucho trabajo abrirlas. Si metemos una aguja y después la quiero sacar, va a ser muy difícil sacarla porque ya no nos lo permite la tapa. Ahora vamos a definiciones en cuanto a nivel de bioseguridad. ¿Sí? Es lo que conocemos como BCL, que son siglas en inglés, que significa Biosafety Level. Entonces, ¿qué son estas? ¿Qué es el nivel de bioseguridad? Pues no es otra cosa más que las condiciones a las cuales los agentes biológicos se puedan comúnmente manipular de forma segura. Esto se lo aplicamos, por ejemplo, a las áreas donde van a estar. ¿Qué pasa si yo tengo un microorganismo de baja patogenicidad que realmente no causa ninguna enfermedad en el ser humano? Entonces, pues ese se va al nivel más bajo, que sería el nivel 1, el nivel 1 de bioseguridad. No es potencialmente patógeno. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos vamos después a otro microorganismo como Klebsiella pneumoniae? Klebsiella pneumoniae, si está viva, es potencialmente patógena. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que aumentar el nivel de bioseguridad. Si la vamos a manipular, entonces tenemos que hacer que tenga un nivel, que cubramos ciertos requisitos para manejar ese potencialmente patógeno. Generalmente nos vamos al nivel 2. Un nivel 2 donde vamos a recurrir a adicionar medidas adicionales. No se las menciono ahorita porque las vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, al menos en cuanto a niveles de bioseguridad, podemos describir cuatro niveles. ¿Sí? Y obviamente, pues esto va a depender de las combinaciones tanto en las actividades prácticas y técnicas del laboratorio y los equipos de seguridad y las instalaciones. O sea, implica todo esto un nivel de bioseguridad. ¿Cuál va a ser la práctica y las técnicas que se van a usar? ¿Cuáles son los equipos de seguridad que se requiere? ¿Y qué deben de cumplir las instalaciones? ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, hablando de contención, también tipos de contención hay varias. Hay la primaria, secundaria, ¿sí? Entonces, en la contención primaria, nos vamos hacia la protección del personal
y el medio ambiente inmediato del laboratorio, ¿sí? O sea, el personal que debe de llevar de protección y cómo vamos también a proteger el medio ambiente del laboratorio, ¿sí? Y el medio ambiente que esté pues, próximo al laboratorio. Entonces, eso lo vamos a proteger contra aquellos agentes infecciosos que se estén utilizando. Entonces, aquí generalmente, pues vamos a hablar de que hay que tener buenas técnicas microbiológicas y el equipo de seguridad que se debe de usar para ello, ¿sí? Y también nos dice, hay que prevenir. Si yo voy a usar un microorganismo para el cual hay una vacuna para poder prevenir que el microorganismo infecte a ese personal, pues puedo usar un uso de esa vacuna, ¿sí? ¿Qué es lo que están buscando ahorita con el COVID? De que tengamos vacunas para que vacunen primeramente a todo el personal que trabaja en los hospitales con la finalidad de protegerlo contra ese agente infeccioso. ¿Vale? Luego vienen las contenciones secundarias. En este caso, ya nos estamos refiriendo al medio ambiente externo al laboratorio. ¿Sí? Esto quiere decir que, ¿qué tal si se sale del laboratorio y entonces empieza a contaminar el medio ambiente que está ya fuera del laboratorio? ¿Sí? Entonces, aquí se tiene que hacer un análisis y ver cómo, haciendo una combinación, cómo podemos diseñar la instalación y cómo se deben de hacer las prácticas operativas para el manejo de estos microorganismos. ¿Vale? ¿Sí queda claro lo que sería una contención primaria y una contención secundaria? Contención primaria va directo al laboratorio y al personal que trabaja en él, ver qué medidas tiene que tener de protección y qué puede hacer para mantener controlado el medio ambiente interno, utilizando buenas técnicas microbiológicas. ¿Sí? ¿Cuál sería una buena técnica microbiológica? Que ustedes ya deberían de haberla comentado ayer. La desinfección de la zona donde vamos a trabajar. Esa sería una técnica, bueno, sí, primero, pues sanitizar nuestros materiales, ¿no? Además, nuestro equipo de seguridad, ¿cuál sería? Ajá, pero vamos a hablar de... Ajá, así es. Ok, entonces estamos de acuerdo. Eso sería la protección personal y obviamente el medio ambiente inmediato del laboratorio, lo que hay adentro, ¿sí? En la secundaria, pues ya nos vamos a lo de afuera. ¿Cómo lo vamos a contener? Pues primero, pues vamos a tratar de poner barreras para que no salga. Por eso nos hablan de un diseño de la instalación. Si yo manejo ese laboratorio, entonces, ¿qué barreras puedo tener para evitar que salga? ¿Sí? Hace rato mencionaban que de las áreas tuvieran aire a presión negativa. Ese sí es una barrera. ¿Por qué? Porque estás succionando todo el aire y no estás dejando que salga del laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál sería otra barrera? Los filtros. Pues son parte de ese aire a presión negativa. El aire que sale tiene que ir filtrado. Pero si hablamos de virus, ese aire que está extrayendo se debe de pues, prácticamente ir hacia hacia una solución desinfectante, o sea que pueda burbujear dentro de esa solución y esa va a atrapar a todos los organismos, incluyendo los virus, para evitar que salgan en el aire.
Otro diseño de la instalación quiere decir que debo de evitar que salga, inclusive junto con el personal, que salga el microorganismo. Entonces, ¿cómo evitar eso en cuestión del personal? ¿Cómo evitar que el personal libere al microorganismo? Entonces, si entramos, nos vamos a poner un uniforme. Vamos a entrar al laboratorio y vamos a estar laborando con él. Aparte de ese, bueno, ese uniforme puede llevar lo que sea el cubrezapatos, lo que sea un overol, un cubrepelo, un cubreboca y unos lentes gogles, ¿sale? Ese es uniforme para trabajar adentro. Ya terminó, estuvo operando los microorganismos en el interior. ¿Qué va a hacer cuando salga? Desecharlo, ¿no? Se tiene que... quitar. Los va a desechar. ¿Cómo los va a desechar? Para evitar que haya contaminación del medio ambiente. ¿Como RPBI? Una sería como RPBIs. Si son desechables, entonces los metemos en una bolsa de RPBIs, la sellamos y la sacamos. Pero antes de sacar esa bolsa tenemos que desinfectarla. ¿Ok? Pero ¿qué tal si son trajes que son reutilizables? La luz ultravioleta, acuérdense que es un agente desinfectante de superficies nada más. Entonces, lo que haya nada más en la superficie que pueda estar en contacto con la luz ultravioleta va a eliminar esa parte de microorganismos. Pero ¿qué pasa con la parte de que no, donde no llegue la luz ultravioleta? Se tiene que lavar, ¿no? ¿Se puede Se lavar? tiene que, no, pero antes de lavarlo. Para lavarlo tengo que sacarlo, ¿no? Entonces, lo mejor es que haya un autoclave. ¿Para qué? Yo considero, lo voy a considerar como infectado el uniforme, lo voy a meter a un autoclave, lo esterilizo y es más, es un autoclave de doble puerta. Una puerta da hacia adentro y otra puerta da hacia afuera. ¿Sí? Entonces está cerrada la parte de afuera, abro la de adentro, meto todo ese material infectado, la cierro, esterilizo y al terminar de esterilizarse, por fuera saco el uniforme. ¿Hubo liberación de microorganismos? No, porque el uniforme que ya sale de ahí, aunque esté sucio, está libre de microorganismos. ¿Vale? Entonces es otra barrera de contención y estamos pensando ahí en el diseño de la instalación. ¿Ok? ¿Sí se entendió lo que sería la contención secundaria? Bien. Entonces, elementos que nos ayudan a la contención, pues serían las prácticas y las técnicas de laboratorio, los equipos de seguridad y obviamente el cómo diseñemos la instalación para que nos permita pues controlar el ambiente. ¿Sí? Y esto lo van a encontrar en las normas del CDC de Estados Unidos. ¿Ok? Podemos cambiar. Entonces, prácticas y técnicas de laboratorio, lo que se hace ahí para como uso para la biocontención es que se cumpla de manera estricta tanto las prácticas como las técnicas microbiológicas estándar. ¿Sí? Es algo, desgraciadamente aquí no lo vemos en el manual de micro que tenemos. ¿Sí? Que nosotros lo ponemos como una regla de laboratorio. A ver, se los voy a tratar de enseñar. Y a ver si les voy a sacar una, no una impresión, sino
Les voy a enviar un... La va a escanear, ¿no? Sí. Voy a dejar de compartir esta para que vean lo que sería el laboratorio. A ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a leer algo? Sí. Nos dice es el reglamento para estar dentro del laboratorio de microbiología. Entonces ahí nos hablan en este reglamento que desde el inicio que vamos a entrar al laboratorio debemos de portar nuestra bata. Debemos de recogernos el cabello, en el caso principal, aunque no exclusivo, de las mujeres. También que no debe de llevarse cosas a la boca, que no debe de comer adentro, ¿sí? Entonces, este reglamento pues, es prácticamente una de las técnicas que debemos de usar para prevenir que podamos tener algún accidente y liberemos microorganismos. ¿Ok? Entonces lo voy a escanear y se los envío. Pero tú ya lo tienes, ¿no, Melina? ¿Qué? El reglamento de laboratorio, el manual. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Tener el conocimiento de los riesgos potenciales y estar capacitado para el trabajo con agentes infecciosos. Una de las cosas importantes aquí es sabernos manejar en el interior del laboratorio, ¿sí? Sobre todo que no debemos de hacer bromas, no debemos de jugar, tenemos que hacer las cosas lo más seguro posible, sobre todo cuando estamos transportando algún agente biológico. ¿Vale? Luego, pues prácticamente el desarrollo de un manual o de una serie de pasos de bioseguridad en donde identifiquemos los riesgos potenciales que pueda haber y que pues sigamos los procedimientos con la finalidad de minimizar o eliminar estos riesgos. ¿Sí? Primero es estar en el lugar y decir, aquí hay un riesgo de que si yo camino, hay una especie de escalón donde yo me puedo tropezar y entonces puedo derramar el agente biológico. Entonces es ir viendo qué se puede hacer. Y obviamente debe haber una persona responsable de lo que se haga dentro del laboratorio. Si estuviéramos en el laboratorio de microbiología y en la escuela, los profesores seríamos los responsables del trabajo que están haciendo ustedes. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Alonso. No, no que yo sepa. Ha habido problemas, pero por sustancias químicas. Que si ha habido, accidentalmente se ha roto algún frasco de vidrio conteniendo algunas sustancias que se evaporan rápidamente y cuyos vapores pueden ser tóxicos. Pero de microorganismos realmente no, ya que los microorganismos potencialmente patógenos que se usan ahí, pues no son prácticamente del nivel 1, la mayor parte de ellos. Los nivel 2 los manejamos inclusive si estuviéramos en el laboratorio, no, todo lo que se usa, por ejemplo, para la práctica de cápsula, todo se tiene que recolectar adentro. Todos los portaobjetos, se juntan todas las pipetas que pudiéramos usar. Nos aseguramos que las asas que utilizaron se esterilicen por el flameado rápidamente, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por eso es que no lo hemos tenido, pero la verdad es que principalmente porque no son microorganismos altamente patógenos.
¿Sí? Sí, respondía a tu pregunta. Ok. Ok, entonces continuamos. Equipos de seguridad que podemos usar, son barreras primarias. ¿Qué podemos usar? Los gabinetes de bioseguridad biológica. Ya hablamos que hay clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 y 2 son gabinetes que tienen el frente abierto y ofrecen protección al personal y al ambiente, porque la mayor parte de ellos lo que hace es succionar el aire, ¿sí? Pero no meterlo directamente a la cámara, sino succionarlo para darle vuelta y filtrarlo, y ahora sí ya filtrado, entra a la cámara de trabajo. ¿Ok? El gabinete 2 ofrece protección contra contaminación externa de materiales. ¿Sí? O sea, hay ciertos diseños que nos ayudan a que la contaminación externa se esté previniendo. Y el gabinete 3 es el hermético, es de mayor nivel de protección al personal y del medio ambiente. Aquí es donde ya se manejan los microorganismos altamente potenciales. ¿Sí? Y esto puede estar dentro de un área que también es hermética. O sea, no nomás el gabinete, sino también el área. ¿Sí? También, como estas barreras primarias se pueden usar recipientes cerrados, cubetas cerradas, si vamos a centrifugar algo, lo que es la cubeta o la vasija que vamos a meter ahí para centrifugar, normalmente llevan tapas, ¿sí? Que si en caso de que pueda sufrir una ruptura el envase que metimos a centrifugar, todo queda en esa cubeta y pues no sale, no hay una contaminación ni del equipo ni de la persona cuando saca el recipiente de centrífuga. Otros controles que podemos usar para eliminar o minimizar es la protección personal, el uso de guantes, de delantales, cubre zapatos, cubre boca, máscaras faciales, anteojos, etc. ¿Sí? Todo esto va a depender del nivel de bioseguridad que necesitemos. ¿Vale? ¿Queda claro? Y ahorita estoy reforzando con eso lo que vieron ayer. Entonces ven aquí un gabinete de bioseguridad clase 1. ¿Qué va a hacer esta clase 1? Va a succionar el aire de afuera hacia adentro. ¿Sí? Esto lo va a meter en un ducto que está por debajo de la cámara de trabajo y va a llevar esta dirección que ven en las flechas rojas, y esto lo lleva hacia la zona donde está el motor de ventilación, en donde una parte de ese aire se va a filtrar y va a entrar a la cámara de trabajo, y otra parte va a salir, pero va a estar siendo también filtrado, liberando captando las partículas que lleva este aire y liberando solamente aire sin nada de partículas. Entonces, ni partículas no biológicas y como partículas biológicas son retenidas por este filtro. ¿Vale? Entonces, es por eso ya cuando lo vemos azul, es que es un aire ya limpio. Cuando lo vemos rojo, es un aire que pues, puede llevar esas partículas, tanto biológicas como no biológicas. Es clase 1 y vean cómo está abierto en la parte frontal. Clase 2. Aquí tenemos la clase 2. Este es nuestra área de trabajo donde estamos viendo las flechas. ¿Sí ven que se mueve el puntero? Entonces el aire externo entra por la ventanilla, pero aquí viene al ducto. Es captado inmediatamente y libera, no deja que se contamine el aire con este que está entrando, lo manda a un ducto. Este ducto tiene un motor que va a enviar el aire hacia la cámara de filtración. Y entonces, ¿qué hace esto? Que va a combinar el aire, lo va a filtrar
elimina todas las partículas y lo mete a la cámara de trabajo, y otra fracción del aire se va a eliminar al ambiente, pero ese aire también está filtrado. Vean aquí, los filtros que se usan se llaman filtros EPA. ¿Vale? Profe, ¿y Además, qué pasa después con todas las partículas que quedaron en los filtros? bueno, por eso existe este que dice indicador debajo del aire. Este es un manómetro que va a estar indicando la presión. Si la presión rebasa los límites especificados, quiere decir, o sea que aumenta, quiere decir que el filtro ya se saturó. Y entonces lo que se tiene que hacer aquí es hacer el cambio de filtro por uno nuevo. ¿Qué vamos a hacer con el filtro viejo? Lo vamos a mandar a destoxificar. ¿Sí? Lo consideramos contaminante y entonces hay que esterilizarlo. ¿Vale? Profesor, ¿y quién se encarga de cambiar los filtros o tienen que tener como... Hay gente capacitada para ello. Y hay gente que nos dicen, a ver, antes de quitarlo, tenemos que ¿cómo se llama? Desinfectarlo. Para desinfectarlo, antes de quitarlo, le ponen aquí soluciones, por ejemplo, de formaldehído. El formaldehído se evapora y todos los vapores penetran en todos lados, incluyendo los filtros. Y entonces, el formaldehído es uno de los agentes que se considera esterilizante. Es decir, mata todo lo que le pongamos en el frente. ¿Vale? Ya una vez que hicieron la desinfección, entonces ahora sí, vienen, lo quitan, lo cambian y el otro se lo llevan. Inclusive se desecha como un RPBI. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Ok, entonces aquí vemos otra vez la combinación de clase 1 y clase 2. Aquí les puse el frente de cómo está la cámara de trabajo y cómo va el aire que va a entrar. ¿Sí? Se va por los ductos para pasar por el filtro o para salir por otro filtro. ¿Ok? Campana de gabinete de seguridad clase 3. Aquí ya estamos hablando de la hermética. Aquí pueden ver aquí, no es una mano, sino es un guante. ¿Sí? Todo está sellado. Hay aire filtrado por filtro EPA. Igualmente ese aire que sale es filtrado para evitar que salgan partículas. Y lo mismo lleva su medidor de presión para saber en qué momento tenemos que cambiar. Igualmente, para meter el material, hay una esclusa de material sellada que solamente se abre, se pone el material y se abre, se cierra y por dentro se abre otra puertita para sacar el material. ¿Sí? Entonces, todo eso evita que se nos fugue algún microorganismo patógeno. A ver, ¿había una pregunta? ¿Por qué es más recomendable sacar como el guantecito y amarrarlos por fuera que dejarlos por dentro? O sea, por dentro no están teniendo contacto con nada del exterior. Y según yo, si lo sacas, le das la vuelta y pones lo que estuvo en contacto con el exterior. Mira, generalmente los guantes van fijados, aquí está donde están los orificios, están fijos, ¿sí? Y solamente se van a voltear o a sacar hasta que ya consideremos que ya están sumamente usados o están a punto de romperse. Entonces hay que quitarlos, esterilizarlos, inclusive internamente se mete una sustancia como el formaldehído para esterilizarlo y después se pone a andar el aire para eliminar todos los vapores y ahora sí podemos sacar el guante que ya está libre de microorganismos, cambiar por uno nuevo y lo vuelves otra vez a sellar. Pero eso no es de quita y pone a cada rato. ¿Sí? Solamente cada vez que ya consideremos que tenemos que cambiarlo por el uso que ha tenido. Gracias. ¿Vale? ¿Y de qué materiales los guantes? Generalmente son de neopreno
y tienen cierto grosor para que duren mucho. Y el neopreno es muy resistente. Sí, hay otros materiales que son muy parecidos también al neopreno que también son resistentes. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Entonces, igual son la parte lateral. Ahora, ¿qué pasa con las instalaciones? Nuestras barreras secundarias. Entonces, hay que ver al personal del laboratorio, preguntarle, de acuerdo con lo que está manejando, cómo podríamos hacerlo seguro. Por eso dice contribución a la protección del personal. Es una barrera para evitar que se contamine. ¿Sí? Es una barrera de protección, inclusive también para el personal externo. Estas barreras pues van a depender mucho del riesgo o la patogenicidad de los microorganismos que son infecciosos. ¿Sí? Ejemplos. Riesgos de contacto directo con agentes infecciosos en instalaciones nivel 1 y nivel 2. Estamos hablando de laboratorio de enseñanza y de un laboratorio con una baja producción de microorganismos. Entonces, ¿qué hay? Pues ponemos una barrera como una separación del área del laboratorio del acceso al público. O sea, no debe de haber ningún contacto del público externo con la parte del laboratorio. Esa es la primera barrera. Y esto es que yo puedo poner una ventana que no voy a abrir para el personal. Y esa ventana va a dar a un cuartito exclusivo para dar información al público. Y se cierra completamente. Ese cuartito tiene puertas selladas y no dan ¿cómo se llama? Contacto con el laboratorio interno. También se debe disponer de sistemas de descontaminación. Lo que les mencionaba, que hay sistemas en donde podemos estar rociando desinfectante internamente para en caso de alguna emergencia. Y aquí tenemos lo que nos dejó Pasteur. Instalación para el lavado de manos. El lavado de manos es la principal arma contra una contaminación. Lavarnos las manos antes de entrar al laboratorio y lavarnos las manos antes de salir del laboratorio. ¿Sí? Entonces, ni estamos metiendo microorganismos en las manos, ni estamos sacando ningún microorganismo con las manos. ¿Qué es lo principal que puede estar en contacto con el material contaminado? ¿Vale? Continuamos. Entonces, hablamos que hay niveles de bioseguridad del 1 al 4. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con ello, va a ser el nivel de precauciones de biocontención que se requieren para evitar que los agentes biológicos peligrosos puedan salir. ¿Sí? A ver. Entonces tenemos el nivel 1, 2, 3 y 4 que vamos a ver ahorita. ¿Qué requiere? ¿Qué relación tiene? ¿Y qué prácticas y equipo debemos de tener? Nivel 1, hablamos de enseñanza, tipo de laboratorio de enseñanza y de investigación. Nos hablan de prácticas de laboratorio que son técnicas microbiológicas apropiadas. Y equipo de seguridad, pues por ser de baja patogenicidad, pues realmente no es ninguno más que trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. ¿Sí? Vamos al nivel 2. Tipo de laboratorio es servicios de atención primaria, ya lo que sería un laboratorio de diagnóstico dentro de un hospital. ¿Sí? O también puede ser un laboratorio de investigación que utilice microorganismos que también son de nivel 2, con cierta patogenicidad. Prácticas de laboratorio. Practicamos o mantenemos lo que necesitamos del nivel 1, o sea, técnicas microbiológicas apropiadas, y ya empezamos con ropa protectora y poner en nuestra puerta una señal de riesgo biológico. O sea, con eso le estamos diciendo al que vaya a entrar aguas. Tenemos aquí el perro microbiológico que los puede morder. ¿Qué necesitamos de equipo de seguridad? Pues trabajo en la mesa descubierto y en una campana de seguridad biológica
para evitar posibles aerosoles. ¿Ok? Nivel 3. Tipo de laboratorio de diagnóstico especial y de investigación. Aquí ya vamos a usar microorganismos de mayor patogenicidad. Se mantienen las mismas requerimientos de las prácticas de nivel 2, más ropa especial, ¿sí? Acceso controlado a cualquier persona y flujo de aire direccional, ¿sí? ¿Cuál es este flujo? Pues que corre en un sentido en donde no vaya a contaminar al personal, como lo vimos en la campana de seguridad biológica. Equipos de seguridad, pues una campana de seguridad biológica, más otros medios de contención primaria para todas las actividades. Y nivel 4, ya son patógenos peligrosos. Prácticas, todo lo que requiramos del práctica nivel 3 se mantiene, más cámara de entrada con cierre hermético, salida con ducha y eliminación especial de residuos. Aquí ya es un área prácticamente hermética, con medidas de seguridad. ¿Han visto a veces en las películas que salen de un laboratorio y le hacen un bañado con aire? O un bañado que parece como de gas. Ese gas no es otra cosa más que un desinfectante, ¿sí? Entonces está siendo bañado prácticamente y con eso, tanto el aire como ese gas están eliminando también los residuos. ¿Qué se usa aquí? Pues la campana de seguridad biológica de tipo 3, que prácticamente son las herméticas, trajes presurizados junto a la campana de clase 2, hay un autoclave de doble puerta y aire filtrado. Fíjense cómo van aumentando tanto el equipo de seguridad como los requerimientos para la práctica en el laboratorio. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, profe. A ver, yo creo que va a ser la penúltima porque ya son casi las 8:30. Entonces vean un nivel 1, como se ve aquí, pues muy simple, ¿no? Aquí nomás hay una campana de extracción de aire, no es de bioseguridad. La mesa, vean aquí el personal nada más anda con bata. Si acaso tienen aquí una regadera por cualquier accidente y también un lavabos. Vean el tipo de laboratorio, sin problema, ¿no? Vean aquí este personal también está en nivel 1, ¿sí? ¿Qué es lo que usan? Su bata, ¿sí? Algunos usan guantes para poder hacer sus actividades, ¿sí? Estamos aquí, también algunos ya empezamos a ver nivel 2, ¿sí? Barreras de protección para nivel 1, ¿qué se necesita? Bata de laboratorio, ya hablamos de guantes, protección para la cara, protección para los ojos, zapatos cerrados y cabello recogido, ¿sí? Y obviamente se pone desde la entrada a qué estamos obligados antes de entrar. Ahí está el emblema que tenemos que poner en nuestra puerta, que es el emblema de peligro biológico. Nivel 2. ¿Qué hay de diferencia en el nivel 2? Pues ya puede haber pues algunas tarjas, pero en esas tarjas no se va prácticamente a lavar nada. Y hay una campana de seguridad biológica, que es la que estamos viendo aquí abajo. Al menos una campana de seguridad biológica tipo 1. Nivel 3. Vean aquí, ya tenemos, ¿qué hay aquí? Este es un autoclave, ¿sí? ¿Qué pesa aquí las barreras? Esta barrera hay una puerta directamente a una esclusa que no tiene contacto con las otras esclusas, o sea, vamos a ir para evitar que salga el aire, ¿sí? Campana de bioseguridad biológica. Aquí tenemos una campana tipo 2 o tipo 3.
¿sí? Un autoclave de doble puerta y obviamente el traje, ¿sí? Este es un traje que está hermético. ¿Ok? Vean, aquí está trabajando en un nivel 3. Está dentro de una campana de bioseguridad biológica tipo 2 o tipo 3. Nivel 4. Ya estamos aquí como astronautas adentro. Aunque haya una campana de seguridad biológica tipo 2 o tipo 3, toda esa está como sellada con un astronauta. Una campana de seguridad biológica tipo 3. ¿Sí? Vean, aquí están los guantes. ¿Sí? Y obviamente vean cómo están pegados aquí. No los quitan prácticamente. Y aquí está haciéndose una ducha. Aquí está otra manejando un equipo internamente. Y vemos qué pasa con las barreras aquí. Hay muchas barreras que están teniendo que pasar para evitar que salgan los patógenos al ambiente. ¿Vale? Se ve bien, ¿no? Así quisiéramos el cuarto. El cuarto para dormir de cada quien. Totalmente aislados. Vean, aquí está otra. Inclusive, vean, esta persona lleva su sistema de aire. Lleva su tanquecito de aire para estar respirando y no respirar lo que hay en el ambiente. Este es nivel 3. Con un laboratorio nivel 4. Esto es todo lo que tenemos. Niveles de seguridad 1. ¿Por qué? Niveles de seguridad para tipos de agentes. Agentes patógenos. 1. Nivel de seguridad biológica 1. Los agentes tienen pocas probabilidades de generar enfermedades. El nivel 2. Los agentes patógenos pueden producir enfermedades, pero hay medidas preventivas y terapéuticas. Eso quiere decir que hay medicamentos para contrarrestar la infección. Y el riesgo de que se propague es bajo. Nivel 3. Hay agentes patógenos, mucho más patógenos, que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano, pero hay medidas preventivas y terapéuticas. O sea, hay, por ejemplo, una vacuna que nos permita protegernos. Pero, ¿qué pasa con nivel 4? Hay agentes patógenos que provocan enfermedades graves que pueden transmitirse de un individuo a otro, pero no existen ni medidas preventivas, ni hay ningún medicamento o vacuna para poder contrarrestarlo. Entonces, por eso el nivel de bioseguridad 4 es el más alto y es prácticamente hermético. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces nos quedamos en este nivel 4 y después continuamos con los microorganismos que también se clasifican en base al tipo de riesgo. ¿Ok? Profe, Sí. ¿podría repetir la definición de área séptica que dijo? Por favor. Área séptica es un área que tiene una carga microbiana controlada y dentro de especificaciones permitidas de acuerdo a la norma. Ah, ok, gracias. ¿Verdad? ¿Listo, muchachos? ¿Más dudas? No, profe. Ok, entonces si ya no hay más dudas, nos quedamos aquí y continuamos el día de mañana. ¿Vale? Descansen. Cenen rico. Profesor, mañana también vamos a ver las dudas de los ejercicios de disoluciones. Sí, ya no nos dio tiempo ahorita porque tuve que creo que les quedó duda algo de lo que vieron ayer en la práctica. Eso no nos faltó mucho, pero sí era importante que se les quedara claro. ¿Sí? Y si mañana vemos dudas. Al menos mañana tenemos 2 horas, ¿no? Sí, profe. Sí.
Ok, entonces mañana, ¿qué les parece si damos la primera media hora? La damos de dudas y luego nos continuamos con clase. Profe. ¿Vale? Nada Sí, más profe, me sí. acuerdan porque luego se me olvida. Sí, Ok, profe, muchachos. gracias. Que descansen. Gracias, igualmente. Gracias, No hay profesor. nada. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. mañana, Hasta profe. mañana. Hasta mañana, profe.